Hola, ¿cómo están? Hoy en habilidades de comprensión de lectura vamos a leer comprensivamente textos literarios y analizar los aspectos relevantes de la narración leída para profundizar su comprensión. ¿Qué elementos vamos a considerar? El vocabulario, los recursos y la disposición de los acontecimientos, es decir, si tienen un orden temporal o atemporal, es decir, si tienen un orden cronológico o no. El texto que vamos a leer es Instrucciones para subir una escalera de el argentino Julio Cortázar. La primera actividad es leer el texto, ¿cierto? Y este texto ha sido separado en oraciones que están enumeradas. Cada oración, tras leerla, ustedes van a marcar un signo más si lograron entenderla, un signo de interrogación si la entendieron parcialmente o un signo negativo si no han logrado comprenderla. Y al final van a redactar una conclusión, si es que lograron o no entenderla, qué factores pudieron haber influido y qué podrían hacer para comprender, para entender el texto en profundidad. Vamos leyendo. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí tenemos el texto separado con números y aquí, al final, ¿cierto? De cada oración de las secciones, ¿cierto? En que ha sido separado el texto, tenemos paréntesis donde ustedes deben ir completando. Vamos a leer el texto completo, nos vamos a ir deteniendo, ¿cierto?, en estos espacios para que ustedes reflexionen y piensen, ¿cierto?, y vayan marcando en su guía los signos. Recuerden que el texto es instrucciones para subir la escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo. Y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular. Conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formado como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgados sin esfuerzos, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente, superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Recuerden, el texto ha sido separado, ¿cierto?, en varias secciones y debemos ir completando en cada una de las secciones si hemos comprendido bien, un signo más, si hemos comprendido parcialmente, signo de interrogación, y si no hemos comprendido lo que se dice, por ejemplo, en el punto 7, ponemos un signo negativo. Continuamos. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente a la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, por lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La conciencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. El 2 es cierto termina aquí, ahí y aquí. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente,
con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descanso. ¿Qué les ha parecido el texto? ¿Han logrado comprender todas las secciones, las 14 secciones en las que fue separada? ¿Cuáles le han resultado más complejas? Vamos viendo. Ahora es cierto, una vez que marcamos los signos, nosotros debemos redactar una conclusión. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. He entendido las 6 primeras oraciones, me he atascado en la 7ª y 8ª oración. He vuelto a entender la 9ª, la 10ª no y la última a medias. Ustedes redactan la conclusión, ¿cierto? De acuerdo a cómo han comprendido y si han comprendido todas las oraciones, cuáles no, en fin. Y luego respondemos, ¿qué podría ser para entender? ¿Qué debieran hacer ustedes para entender, por ejemplo, la 8ª oración si no han logrado comprenderla? ¿Qué metodología debemos aplicar? Ahí, cierto, ustedes deben ser conscientes de su proceso de lectura y deben buscar una solución. A lo mejor, cierto, releer el texto podría ser una solución o buscar, cierto, las palabras que no han comprendido o pedirle a un adulto o al profesor, a mí en este caso, que les ayude a comprender las oraciones que no han logrado ustedes comprender de forma individual. Vamos a la actividad 2. Van a releer las oraciones que han entendido parcialmente y las que no han entendido y van a subrayar los conceptos complejos y buscar sus definiciones. Van al diccionario o buscan en internet, ¿cierto?, los conceptos que no han comprendido. Somos conscientes de las definiciones, las pueden anotar en su cuaderno y una vez que ustedes tengan las definiciones de esos conceptos, vuelvan a leer las oraciones. Ahora que ustedes han releído esas oraciones, han marcado los conceptos complejos, han buscado las definiciones, son conscientes de qué significan esas palabras extrañas que habían encontrado, ¿lograron comprender ahora las oraciones que no habían comprendido antes? ¿Le ha funcionado esta estrategia? Y la actividad 3. Una vez cierto que marcan los signos, que buscan y arman cierto su conclusión, especifican qué metodología o qué podrían hacer para comprender cierto lo que no han comprendido del texto. Volvieron a leer, marcaron las palabras que desconocían, buscaron el significado, volvieron a leer. Ahora vamos a dibujar no más de 5 imágenes. 5 imágenes, ¿cierto?, en donde cuenten la historia que hemos leído. Esta historia, esta y esta. Recordemos que se llama Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Volvamos a acá. 5 imágenes. No necesitamos diálogos, no necesitamos texto. No hay palabras, solo imágenes, como el ejemplo que tenemos acá. Y solo mediante sus dibujos, ustedes me van a contar la historia que hemos leído. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos leyendo una historia, nosotros nos imaginamos eso. Es una especie de película que se va armando en nuestra cabeza. Y yo necesito que ustedes sean capaces de proyectar su imaginación, ¿cierto? El cómo ustedes van imaginando la historia al papel. Y para eso ustedes van a dibujar 5 imágenes, ¿cierto?, en un orden cronológico en donde me cuenten la historia de cómo subir una escalera. Recuerden que nuestro horario de clases, quinto básico, es hoy martes de 12:55 a 13:25, para que ingresen a la clase, participen de ella, aclaremos todas las dudas que puedan surgir con esta nueva metodología de trabajo, que ya no apunta, ¿cierto?, a leer un texto y responder una serie de preguntas, sino que apunta al que ustedes sean conscientes de cómo van leyendo, de su proceso de lectura. Y vamos a ir aplicando otras estrategias. No se olviden, ¿cierto?, de la clase vía Skype, de participar de ellas. Nos vemos a las 12:55 hasta la 1:25. Que estén bien.